Buenos días, muchas gracias por asistir y sean bienvenidos al seminario virtual titulado La violencia como discurso narrativo en la literatura latinoamericana contemporánea, dictado por la profesora Lorena Velázquez, docente de la Escuela de Letras. La profesora primero hará su presentación y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Pueden ir dejando sus inquietudes a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en el menú de Zoom. Bueno, bienvenida profesora, muchas gracias por participar. Buenos días, María. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Bueno, mira, primero puntualizar que el interés de esto es tal vez difundir un poco más la literatura latinoamericana contemporánea, puntualmente una literatura de últimas décadas como un boom editorial que, bueno, sí, realmente ha sido notorio, pero no se ha explorado un poco más allá en la temática o en la razón de la temática que aborda esta narrativa. Entonces, pues esto más que un seminario con tal vez muchísimas referencias teóricas, es una invitación de lectura un poco más profunda, diferente, sobre esta literatura, pues que es nuestra, ¿no? En ese sentido, pues voy a ir alternando las diapositivas con el video un poco para que se enfoquen en algunos datos que he contemplado en esas diapositivas y al final, pues con mucho gusto, si hay alguna duda o comentario, podemos, como María dice, pues discutir. Entonces, voy a comenzar un poco a compartir. Yo no te estoy escuchando. A ver, por el chat pueden escribir. Creo que Lorena perdió la conexión. Vamos a ver si se puede. Ok, creo que Ahora ya. sí. Ajá, ahora sí, te escucho y estamos viendo la presentación. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, está un poco en consonancia con el seminario electivo que estoy dictando ahorita, que es Cartografías del Horror, que hace un mapeo un poco más amplio sobre la narrativa que se enfoca en la violencia. Hay unas interrogantes que dan pie a esta investigación, ¿no? ¿Por qué la violencia es un tema recurrente en la literatura latinoamericana contemporánea? ¿Qué tipos de violencia son retomados por la literatura latinoamericana y cómo se lleva a cabo, ¿no? Todo este proceso. Bueno, la violencia primero tenemos que entenderla como un fenómeno social, ¿no? Es un fenómeno social, es un fenómeno que tiene explicaciones desde la filosofía, desde la antropología, pero como estamos pasando ese fenómeno o estamos trasladando ese fenómeno a la visión de la literatura, pues tenemos que entender que como fenómeno social, la violencia se convierte prácticamente en un eje transversal tiene una marcada tradición en conflictos violentos de distinta índole, eso lo sabemos, y de una u otra forma, la literatura como producto del ser humano, es hecho por nosotros y para nuestro consumo, manifiesta ese, vamos a decir, esa modus vivendi en el que nosotros los latinoamericanos pues estamos sumidos. La violencia es parte de nuestra cotidianidad y bueno, el escritor siempre hace eco de una u otra forma de lo que le rodea, ¿no? En ese sentido, la violencia que se manifiesta, bueno, no es igual en todas las regiones latinoamericanas, cada una de ellas incorpora una problemática muy particular que obedece también a alguna
que puede catalogarse desde ciertos filósofos para entender de una u otra forma si hay realmente tipos de la violencia o formas de clasificar la violencia, ¿ok? Y, bueno, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de la ficcionalización? Pues a través de distintos subgéneros narrativos que de alguna manera se prestan a que la violencia sea no el telón de fondo de las historias narradas, sino el instrumento a través del cual se visualiza, pues, no solamente una problemática social, sino también una problemática individual, y que tiene una resonancia bien interesante para el hombre, pues, de hoy en día. Entonces, fijémonos un poquito en lo siguiente, ¿no? Yo he elaborado un poco este esquema pensando en presentarles dos visiones o tres distintas sobre los tipos de la violencia. Acá está un poquito fundido terminologías de Andrés Rebolledo en un texto llamado Más allá de la violencia. De alguna manera, Rebolledo lo que hace en ese texto, publicado en el 98, es definir muy conscientemente lo que es la violencia política, y de una u otra forma, pues en ese texto él va engranando cómo la violencia política es el trasfondo que teje todo el entramado de lo que nosotros podemos entender como violencia. Ojo, violencia no es solamente el afectar al otro con un golpe, con un cuchillazo, con un disparo, ¿no? Eso es violencia, pero es un tipo. Esa es violencia urbana, por ejemplo, que es la que define Monsiváis claramente como una violencia que habita las ciudades, las megalópolis, como él le llama en su texto, que es violencia producto de la condición en la que se encuentra la sociedad en el ambiente urbano. Pero lo interesante de esto es que si leemos, por ejemplo, desde Rebolledo, bueno, tendremos como violencia política aquella violencia ejercida desde el Estado y hacia el Estado, ¿no? Y prácticamente eso se convierte en una suerte de manta que arropa a las distintas manifestaciones. Violencia objetiva y violencia subjetiva son términos acuñados por Zizek, ¿no? En 6 reflexiones marginales sobre la violencia. Un texto en cuya introducción el autor establece una suerte de triunvirato de la violencia, y donde claramente, pues, él distingue que hay una violencia objetiva, que es la violencia que nosotros, pues, de alguna manera no percibimos, y hay una violencia subjetiva, que es esta violencia que vemos, ¿no? En el asesinato, en la herida, en las revoluciones sociales, etcétera. Pero lo más curioso de esto es que Zizek, desde un comienzo, lo que nos dice es, bueno, hay de alguna manera que apartarse de toda esta, de estos contornos, ¿no? Y ver realmente el trasfondo que genera esos arrebatos violentos. Es decir, ese trasfondo que genera esos asesinatos, esos conflictos sociales, esas intervenciones del Estado para controlar a la sociedad, ¿no? Y nos lleva nuevamente a pensar que hay en la violencia política un poco más de incidencia, una incidencia prácticamente invisible para la mayoría. Tenemos también la violencia de género, que sabemos muy bien que es la violencia ejercida hacia la mujer, ¿no? A través de los feminicidios, por ejemplo, pero también de las violaciones, etcétera. Y la violencia, que a mi juicio es una de las categorías utilizadas por sí importantes, que tiene que ver con la posibilidad de que haya una violencia desde el ejercicio del sistema económico y político de un Estado, ¿no? Entonces tenemos ya aquí un mapa bien interesante, ¿no? Tenemos una violencia emanada del Estado, prácticamente, del ejercicio del poder, que es la violencia política, la violencia sistémica, pero también tenemos que pensar, si lo vemos desde Zizek, que
la manifestación de una violencia urbana, de una violencia de género, es producto de una u otra forma de un entramado que no vemos, de políticas que de una u otra forma generan este caldo de cultivo para que estas manifestaciones pues surjan. Si nos vamos a la literatura, porque esto es en el plano de la filosofía, ¿cómo lo vemos? ¿O cómo lo hemos visto? Bueno, Latinoamérica tiene una profunda tradición en la novela negra, ¿ok? Habría que recordar un poquito que la novela negra es una vertiente de la novela policial, de la que, por supuesto, tenemos como referentes a Edgar Allan Poe, pero que esa novela negra tiene una incidencia mayor en la crítica social que se concentra también en, de alguna manera, hacer del crimen la búsqueda para ensalzar o de alguna manera resaltar problemáticas sociales que estén presentes. Por supuesto, la novela negra, recordemos, tiene su origen en Norteamérica, ¿no? Es una vertiente mucho más oscura de la novela policial heredada de Inglaterra, pero a nosotros realmente lo que nos compete es el neopolicial. Y el neopolicial, pues según Leonardo Padura, es de alguna manera esa adaptación que hace Latinoamérica de esa novela negra, que es la novela policial, a nuestras circunstancias latinoamericanas, ¿no? Un poco la idea de Padura es pensar que el policial latinoamericano lo que hace es revertir un poco el proceso que debe llevar una novela policíaca. ¿Por qué? Porque, bueno, se desviste de alguna manera el rostro de una sociedad en crisis, ¿ok? En donde sí se gesta el crimen perfectamente, pero el actor principal, el detective o ese investigador, tiene de alguna manera el papel de llevar a cabo la resolución de el crimen que se haya cometido. No es el héroe, ¿ok? Que habíamos visto tal vez los crímenes de la calle, sí, en el texto de Edgar Allan Poe, no es tampoco Sherlock Holmes, ¿no? El protagonista ideal, vamos a decir, por excelencia, sino un, vamos a decir, hombre mucho más común que de alguna manera tiene la posibilidad en esa investigación de denunciar la ficción. Entonces, ese neopolicial que Leonardo Padura de alguna manera convierte como en una suerte de subgénero propio de Latinoamérica, toma evidentemente todos los elementos de la novela policial y los adapta a esta realidad dantesca en donde pues, el orden es subvertido, en donde incluso las fuerzas del poder, ¿no? El poder policial no tiene todo el tiempo las facultades de generar el orden, sino todo lo contrario, puede contribuir al caos social, la corrupción dentro de las fuerzas policíacas, etcétera. Eso está ayudado también con el thriller, ¿no? Esta narrativa de suspenso que también nos mantiene siempre con una idea de esperar un final un tanto que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar. Se ayuda mucho de este clima, vamos a decir, oscuro que ya desarrolla el neopolicial. Y hay para mí una vertiente que también tiene un hincapié bastante interesante. Yo creo que diría que hoy día está desarrollándose todavía un poco más, y es la literatura testimonial. La literatura testimonial es cierto que surge gracias a las dictaduras del Cono Sur,
pero de ella también se derivan la literatura postdictatorial, todo lo que tiene que ver con la literatura de los hijos, y hoy día me parece que es una fuente rica en cuanto a la construcción de personajes y de hilos temporales en donde está, vamos a decir, relegado ya el papel de el referente histórico. Y eso pues ha generado, a mi juicio, una corriente literaria bien importante que es Argentina y en Chile está tomando mayor fuerza. Teniendo en cuenta esto, pues veamos que esto a nivel de la narrativa particular de cada país, pues va a ir tejiéndose con otras nociones, ¿no? La violencia es proteica, ¿no? Nosotros tenemos esas categorías que vimos arriba, pero en esas categorías intervienen otras nociones, ¿no? Que también dan forma a ese fenómeno y que eso se materializa en la literatura. Entonces, fíjense en algo. He hecho algunas zonificaciones y he enlistado algunas obras que para mí son las que dan cuenta de una forma bastante explícita, que literariamente me parece rica, de esta problemática. Sin embargo, no son las únicas obras, y quiero hacer la salvedad en ello, no son las obras, tal vez no todas son las más laureadas, pero a mi juicio son las que tienen una representación de los problemas, de la violencia y de los tipos de la violencia más interesante. En el caso de México y Centroamérica hice una suerte de compendio, ¿no? Violencia y migración es un tema latente, sobre todo hoy día. Las maras, que tiene que ver con Centroamérica, específicamente Nicaragua y El Salvador y Guatemala, y la violencia de género. En ese sentido, pues he ordenado cronológicamente 4 obras que me parece fundamentales revisar, empezando por Huesos en el Desierto de Sergio González, periodista que hace con estas crónicas pues un recorrido por todo lo que tiene que ver con el asesinato de las mujeres de Ciudad Juárez. Aunque no es propiamente novela, sabemos muy bien que la crónica tampoco es exactamente historia, ni es tan fidedigna como la historiografía, ¿no? Entonces, como crónica, pues Huesos en el Desierto hace una panorámica bien importante en la reconstrucción de este problema de las mujeres de Ciudad Juárez, que puede dialogar perfectamente con la parte de los crímenes de 2666 de Roberto Bolaño, que es un poco el trabajo que están haciendo mis estudiantes del seminario. Hay una novela también bien interesante que es La Mara. La Mara es una novela publicada por Alfaguara, en donde comienza a verse un poco más claramente el problema del surgimiento de esta agrupación, ¿no? Sin embargo, creo que Amara es una novela que, a pesar de que en su momento tuvo marcó un hito, es superada, a mi juicio, por El Niño de Hollywood, que es una novela reciente de Oscar Martínez, es un periodista también, Oscar Martínez, que ha sido reseñado hace apenas 2 semanas por noticieros alemanes con esta novela que pretende de alguna manera inmiscuirse en el problema de la Mara Salvatrucha, pero desde la figura de un jovencito, el niño de Hollywood, que de alguna manera parece ser una suerte de títere de o las condiciones sociales en las que él emerge, ¿no? La crítica de Oscar Martínez es a partir de la idea de que esta violencia de las maras es producto directo de la implementación de las políticas económicas extranjeras dentro de Guatemala y El Salvador, ¿no? Para él, este ejercicio del poder en donde yo me apropio o adecuo de alguna manera sistemas que son ajenos a mi realidad,
producen estas diferencias sociales que son capaces de emerger como estas agrupaciones, pues, que prácticamente adquieren un lugar preponderante en la escena criminal de estos países. El niño de Hollywood es un caso también de la vida real, se puede buscar, se puede rastrear. Es un chico perteneciente a la Hollywood Locos número 13, ¿no? Que es una agrupación de la Mara Salvatrucha, y fue asesinado porque de alguna manera él servía como una suerte de informante. Y bueno, se acusa al gobierno a la falta de protección de este informante. Es bien interesante el entramado que tiene con la política ejercida por el Estado, este efecto del niño de Hollywood. Y Desiertos Sonoros, que es un texto reciente que he conocido a nivel crítico y pues por algunas referencias de Valeria Luiselli, es un texto que trata la violencia desde el tema de la migración y enfocado principalmente en los niños. Estos niños que de una u otra forma son dejados atrás durante el paso por la frontera norteamericana y cómo estos tienen que de alguna manera desvincularse, ¿no? De lo familiar, de lo que conocen y redefinirse, ¿no? A nivel de identidad. En Perú, el caso viene por la violencia política, es decir, violencia ejercida, en este caso hacia el Estado, por el grupo Sendero Luminoso. La mayoría de las obras que podríamos decir que pertenecen a la narrativa contemporánea del Perú, narrativa de la violencia específicamente, tienen que ver con esos años de impacto que tuvo Sendero Luminoso en la sociedad. Y hoy día también han surgido algunos estudios académicos sobre obras que tratan el tema del posconflicto, es decir, aquellos actores que intervinieron en su momento durante el enfrentamiento con Sendero Luminoso y hoy día pues tienen que reinsertarse a la sociedad, sea pertenecientes al grupo extremista o sea algún sobreviviente, hijo o afectado, y tiene que lidiar con bueno, las secuelas del conflicto, sobre todo a nivel pues, identitario, ¿no? Psicológico. En ese sentido, pues hay de alguna manera 3 obras que a mi juicio encarnan bastante bien esta problemática. La Hora Azul de Alonso Cueto, que es un texto que recibió en su momento el premio, premio a la novela, si no recuerdo es el premio Herralde o Tusquets, allí me perdonan la imprecisión, porque relata años posteriores al término del conflicto y cómo un personaje prácticamente se ve imbuido en una nueva vida cuando descubre, bueno, que su padre tenía afiliaciones con los militares que estaban detrás de las operaciones contra Sendero Luminoso, se enamora de una mujer que también tiene vinculación con el grupo, es decir, es un personaje que aunque él directamente no sufre, vamos a decir, el problema, sus relaciones afectivas están concatenadas bajo el entramado de esta violencia política. En el caso de Abril Rojo, que es una novela premio Alfaguara del 2006, sabemos que hay allí una novela policial prácticamente, o una neopolicial en regla, un fiscal que investiga una serie de asesinatos cometidos durante las celebraciones de Semana Santa y que después esto detona en un acento a la violencia ejercida por brotes de Sendero Luminoso. Y en el caso de La Sangre de la Aurora, de Claudia Salazar, es bien interesante el caso porque ya lo que ella hace junto con otros 2 autores
que también publican en el 2014 y en el 2015, si no recuerdo mal, reconstruye un poco la memoria de aquellos personajes que pudieron verse afectados, ¿no? Entonces, yo diría que en el caso de Perú, la violencia tratada es la política desde el punto de vista, en principio, de las novelas, por supuesto, neopoliciales, pero ahora está muy latente también las novelas de corte testimonial, ¿ok? Habría que esperar un poco a ver cómo se desarrolla esta línea narrativa, pero es bien interesante. En este caso, Colombia ha sido muy rica en las últimas 40 años, más o menos, en su narrativa sobre la violencia. En el caso colombiano resulta una lista pequeña comparado con toda la producción literaria que hay, pero bueno, es una lista que se acerca a los problemas que tengo allí enlistados, ¿no? Tenemos una novela negra que es muy característica de esta violencia urbana que se desarrolla o se sitúa principalmente tanto en Bogotá como en Medellín como ejes que se ficcionalizan para dar cuenta pues de una serie de problemas sociales, ¿no? En ese caso, pues está Scorpio City y El Cerco de Bogotá, ambas novelas ambientadas en Bogotá. En el caso de la novela de Santiago Gamboa, pues una novela en donde se cumple la idea de pues dos reporteros que tratan de dar cuenta del enfrentamiento ficcional que hay sobre las fuerzas revolucionarias que toman Bogotá, que toman los cerros orientales de Bogotá. Por supuesto, esto ha dado pie a una idea de que la novela lo que hace es recrear una posibilidad que ha estado muchos años latente y que el gobierno, pues, vamos a decir que ha pasado un poco por debajo. Entonces, fíjense que es una problemática ficcional, o sea, que una problemática que se ha ficcionalizado, pero que está basada en un ejercicio del Estado que tal vez ha sido un tanto ineficiente en la protección de esa zona, según un poco los reportajes sobre el problema, ¿no? En el caso de Scorpio City, de Mario Mendoza, tal vez una de sus novelas menos conocidas para nosotros en Venezuela, pero es una novela que representa un poco a esta ciudad que ha sido atravesada por un ejercicio del poder que ha producido una problemática social bien importante, ¿no? Si bien es un referente, Bogotá aquí, que se ficcionaliza, es inminente no pensar en algunas de las páginas de esta novela que hay una visión de estos seres de la calle del Cartucho, que después va a resurgir en la calle del Bronx, ¿no? Ambas zonas muy deprimidas de Bogotá, como seres roedores, los llama así la novela, que habitan una ciudad que en cualquier momento puede ser, vamos a decir, como un escorpión, ¿no? Puede aguijonearlos, puede herirlos. Y la única forma para ellos de habitar es prácticamente al margen de las políticas públicas, ¿no? Porque son seres invisibilizados. Entonces, fíjense, allí hay una novela negra, una neopolicial, que obedece a una denuncia social mucho más allá de la necesidad de resolver unos crímenes que el detective Sinisterra, en este caso, quiere de alguna manera darle fin a una ola de asesinatos, pero se encuentra después sumido en esta ciudad totalmente laberíntica, oscura, con este tipo de seres que habitan constantemente en la pobreza más extrema, ¿no? En el caso de la sicaresca, tenemos allí, hay que entender, la sicaresca como una vertiente de esta novela criminal en donde el sicario, por ejemplo, es el actor fundamental. La novela icónica, pues La Virgen de los Sicarios, que es la que perfila de alguna manera un sicario
y todas sus, vamos a decir, sus actitudes propias, pero también Rosario Tijeras se une un poco a este tipo de novelas, dando un arquetipo, ¿no?, femenino dentro de esta problemática. La Sicaresca refleja perfectamente el problema de la Colombia de los 90, una Colombia posterior a Pablo Escobar, pero que ha quedado con una cantidad de sicarios provenientes de esas agrupaciones, de esos carteles, y que deben pues ocuparse en algo, ¿no? Y que asumen el sicariato como una práctica, como un modus vivendi. Entonces, Rosario Tijeras y la Virgen de los Sicarios son los ejemplos más resaltantes. Rosario Tijeras, yo creo que ha sido el quiebre o ha representado el quiebre de la imagen femenina, y por eso pues ha adquirido mayor renombre, ¿no? En el caso de Sin tetas no hay paraíso, estamos hablando de una narconovela, ¿no? Gustavo Bolívar, que también es guionista de televisión, hace de Sin tetas no hay paraíso una suerte de estetización del narco y lo que lo rodea. Entonces, aquí vemos claramente, creo que es el ejemplo más recordado, cómo a partir de esta novela se crea un parámetro muy claro de cuál es el narco colombiano, ¿no? Aquel que tiene cierta vestimenta muy particular, que está ubicado generalmente en la zona de Medellín y sus alrededores, que hace una serie de reuniones ostentosas en donde las mujeres tienen que cumplir cierto parámetro físico, cuya relación con ellas también tienen unos códigos bien importantes. Entonces la narconovela lo que hace es visibilizar una narcocultura, que también se visibiliza en los corridos, ¿no? Pero en el caso de la novelística es muy interesante cómo se van construyendo allí los parámetros sociales de este espacio, ¿no? ¿Quién es el narco? ¿Quiénes son las mujeres del narco? ¿Cuáles son las costumbres del narco? Y se va de alguna manera armando como un rompecabezas toda esta narcoestética que ya en su momento se había anunciado por algunos escritores colombianos, ¿no?, como Abad Faciolince. Y como literatura del posconflicto, pues coloco una novela que recientemente he leído, Será larga la noche, de Santiago Gamboa, quien vuelve nuevamente a recrear una novela negra para dar cuenta ahora de este proceso de la paz, ¿ok?, que Colombia vive, y cómo se reinsertan estos personajes de ese conflicto en el ahora, ¿no? Entonces aquí no solamente está, por ejemplo, la guerrillera que ya está desmovilizada, pero que ayuda a una reportera a averiguar unos crímenes a partir de sus conocimientos sobre los movimientos, ¿no?, clandestinos que se dan en ciertas zonas de Colombia. Entonces allí pues se ve de manera muy interesante cómo se construye o cómo se reconstruye la identidad colectiva del colombiano con este paréntesis que le ha dado la paz, ¿no? En el caso siguiente, que nos toca directamente, está Venezuela. En el caso de la novelística venezolana, por supuesto hay muchísimas más novelas, lamentablemente creo que, y coincido en esto con un texto académico del profesor Argenis Monroy, profesor de nuestra escuela, que ha sido recientemente publicado, la literatura venezolana de este periodo no ha sido visibilizada por completo. Creo fielmente que lo que yo pueda mostrar aquí como obras que a mi juicio pues hay que tocar, a las que hay que acercarse, no son todas, ¿no? Que nuestra literatura ha sido realmente rica, a pesar de que no se ha dado a conocer mayormente, y que es totalmente plural en el tratamiento de el crimen. En este caso, pues he dividido en tres vertientes que a mi juicio están muy vinculadas a los que va a devenir
en el futuro la literatura del desarraigo. La novela negra, la narrativa roja y la literatura del desarraigo, o llamada también literatura de la diáspora. En el caso de la novela negra, pues tenemos también una suerte de apego al neopolicial con textos, por ejemplo, como los de Eloy Yagüe. Yo coloqué las alfombras del Gran Hotel Venezuela por tener un referente un poco de los 90, pero sabemos que después Yagüe también en el 2006 publica Cuando amas debes partir, ambas novelas fueron reconocidas en su momento, premiadas por esa, vamos a decir, esa caracterización que hace de lo criminal desde el punto de vista bueno, de la debacle social que se comienza a tejer a finales de los años 90. Fíjense una cosa, la literatura venezolana de este corte de los 90 en adelante, la narrativa o esta narrativa, presenta una vinculación muy directa con una crítica que va hacia el Estado, ¿ok? Hacia el ejercicio del poder que realiza el Estado, y en esto pues hace una alusión directa a la violencia política, ¿no? Hay una narrativa que está vinculada directamente a sacar a la luz cómo de una u otra forma hay un conflicto social, ¿ok? Que se traduce en una, vamos a ver, en un desorden, en un que, bueno, que ha devenido en nuestra debacle actual. Entonces ya a partir de Yagüe yo creo que eso se empieza a ver con notoriedad, pero la narrativa roja, que es esta narrativa que se distingue por tratar todo lo que tiene que ver con el golpe de Estado del 92 y sus actores principales, es la que es más incisiva en esta crítica, ¿no? En este sentido, pues El complot de Israel Centeno es una novela que desmitifica prácticamente al Mesías que da el golpe del 92. En este sentido, Centeno hace ya un acercamiento en esa novela a todo lo que tiene que ver con el universo de sentido que crea el chavismo. Es decir, todo lo que tiene que ver con ese imaginario que tiene el uso de un lenguaje muy particular, el uso de unos códigos sociales o conductuales muy precisos, y cómo eso va de alguna manera carcomiendo a la Venezuela que éramos, ¿no? Esa narrativa roja no es Centeno el único que publica dentro de este periodo y que hace hincapié a esto. Está Vallesamuro de Camilo Pino también, que de alguna manera es una novela que ve el golpe y los efectos colaterales del golpe desde la mirada de la clase media. Está también Muerte en el Guaire, que es una novela policíaca, una novela criminal, pero que parte de la investigación de unos crímenes para dar cuenta también de el desasosiego que vive socialmente el venezolano de hoy, que parece no encontrarse muy a gusto bajo este nuevo imaginario que ha sido prácticamente implantado por el ejercicio del poder. Y finalmente, en el caso de la literatura del desarraigo, está Ljubljana y está The Night. La literatura del desarraigo obedece a una serie de autores que están ubicados fuera de nuestras fronteras y que se han destacado por tratar con una mirada muy crítica todo lo que tiene que ver con la Venezuela actual, ¿no? En el caso de Ljubljana, de Sánchez Rugeles, pues una novela donde el personaje principal ya comienza a tener una suerte de conflicto interno con lo que tiene que ver con su identidad. O sea, aquí realmente hay una fractura en la identidad del venezolano, en los personajes de estas últimas novelas. Y The Night
que ha sido una novela premiada. Es una novela que trata un poco de reordenar esos efectos colaterales de el golpe del 92, de los efectos sociales sobre todo, y cómo se traducen en este personaje, pues que ha decidido pues no estar en el país y de alguna manera vive mentalmente, psicológicamente el proceso. Entre las dos está La ciudad de las tormentas, una novela casi invisible, sin embargo una novela que a mi juicio, finalista del Premio Planeta, tiene mucho que dar a este proceso de la narrativa venezolana de los últimos años, que hace también un hincapié en esta descomposición social que nos caracteriza ahora, que trata desde la novela negra de rearticular a ese ciudadano de a pie, a esa individualidad que tal vez no se ubica en el contexto y que pues tiene que habitarlo de una u otra forma. Y el último caso al que quiero hacer alusión es a Chile y Argentina, ¿no?, que tiene que ver con la región del Cono Sur. Aquí pues hay de alguna manera dos obras que a mi juicio abren el camino de la narrativa actual en ambos países. No son las únicas dos obras de estos autores ni las únicas dos obras interesantes, pero repito, de alguna manera son las que a mi juicio nos ayudan a entender qué es lo que se narra ahora. En el Cono Sur tenemos violencia política, por supuesto una violencia ejercida desde el Estado con las dictaduras militares. Tenemos una literatura testimonial que deviene después del proceso de las dictaduras, y tenemos una literatura postdictatorial en donde entran nuevas formas, ¿no?, y nuevos términos como la posmemoria o como la literatura de los hijos, por ejemplo. Entonces allí habría que ver, en el caso de Dos veces junio de Martín Cohan, que es una novela argentina, cómo de alguna manera Cohan, a través de la figura del conscripto, rearticula la visión desde dentro del proceso de la dictadura militar en Argentina. Ahí hay un desplazamiento del lugar muy interesante, una reconstrucción que se hace prácticamente mapeando todo lo que tiene que ver con el lugar de la prisión, ¿no? El lugar de la prisión del cuerpo. Es bien importante la categoría cuerpo acá, es decir, quien sufre la violencia política es el cuerpo, ¿no? Y es a través del sufrimiento del cuerpo como vemos un poco ficcionalizado el proceso. Y en Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra, que es una novela chilena, pues ya estamos hablando de una literatura postdictatorial, una literatura que el mismo Zambra se ha convertido como en una suerte de iniciador, que es la literatura de los hijos, y dentro de esa literatura de los hijos, pues se ha querido dar voz a todos aquellos que de una u otra forma estuvieron presentes durante el proceso, pero que no sufrieron en primera instancia de los efectos de la dictadura, ¿no? Entonces, en esta literatura de los hijos, por ejemplo, ya hay una voz de estas segundas generaciones, en donde a través de la memoria se da cuenta de esos espacios vacíos, pues que no se supieron en su momento identificar, ¿no? Entonces son los hijos que tratan de darle forma a aquello que de una u otra manera está como entre brumas, ¿no? En una infancia en donde no podían pues muy bien entender qué sucedía, ¿ok? A mi juicio, hoy día hay una corriente mucho más fuerte con esta literatura postdictatorial que no incluye ni siquiera ya a las segundas generaciones, sino a una suerte de narradores que lo que quieren es de alguna manera construir a nivel ficcional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese entramaje
que estaba detrás del ejercicio de estas juntas militares. Entonces aquí ya hay un desvanecimiento de los referentes que sí tiene claramente un testimonio, ¿no? O incluso la literatura de los hijos, pero que tiene la necesidad de recrear un espacio en donde se le dé voz a aquellos pues, que ya no la tienen, ¿no? Los desaparecidos, quienes han sido ajusticiados, quienes han sido de alguna manera silenciados. Entonces, ya un poco como para ir dándole mayor forma a este breve paneo, el interés de esta narrativa es que nos demos cuenta, o es lo que yo de alguna manera he enfatizado en mis estudiantes, de que la construcción de un personaje latinoamericano, es decir, de un personaje tipo latinoamericano dentro de nuestra narrativa contemporánea, gracias a este conflicto, dista muchísimo del que en su momento era un personaje propio de las novelas detectivescas, ¿no? Que nosotros conocemos del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, nuestra literatura, de alguna manera, lo que está creando es totalmente abrupto, es un espacio cuya visión, por supuesto, es degradada, pero es una visión de lo que somos y es una visión crítica, y eso allí hay que dejarlo muy claro, es una visión crítica con la intención de rearticular no solamente la individualidad, ¿no?, del personaje latinoamericano, del hombre latinoamericano, sino también de rearticular lo que tiene que ver con la identidad colectiva. Entonces, en el caso de la narrativa de la violencia, hay un cruce con nociones como identidad, como subjetividad, como memoria, como afectos, es decir, un cruce de categorías que construyen, ¿no?, a un personaje o que pudiesen construir a un personaje acorde con la realidad latinoamericana. Y que este personaje, por supuesto, se va adaptando, es de alguna manera tan plural como las distintas muestras que hemos visto acá. O sea, la literatura de la violencia es una muestra de un problema o de un fenómeno que se ha problematizado dentro de nuestro continente, pero no nos hace homogéneos, ¿no? Nuestra heterogeneidad es lo que nos caracteriza y en ese sentido, pues nuestro discurso obedece a ello. Entonces, pues esto ha sido un breve recorrido por una vertiente literaria muy particular que a mí me ha generado, pues, una serie de lecturas desde un punto de vista bien puntual, que es la violencia política. María, no sé si quieres dar pie a las preguntas, ¿quieres comentar algo? Sí, excelente. Muchísimas gracias, Lorena. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Ok, Tenemos dos. chévere. Una primera que dice, ¿la violencia en la literatura está únicamente relacionada con las vivencias del autor en el país o podemos identificar otras variables? En el caso latinoamericano, la violencia está ligada con el país de origen, ¿ok? Yo creo que eso tiene que ver con esa particularidad que estaba de alguna manera puntualizando al final. Nosotros o el personaje latinoamericano de estas novelas hace como una suerte de reconstrucción de su propia panorámica, ¿ok?, de su propio imaginario a través de este discurso. Por supuesto, no son, vamos a decir, no son limitantes, ¿ok? Hay autores que tratan el problema, bueno, por ejemplo, los de la literatura de la diáspora, que son autores nuestros, la mayoría de ellos están en España,
y de una u otra forma también en España visibilizan este rastro de la violencia. Viene a mi mente ahora Chulapos Mambo, por ejemplo, de Juan Carlos Méndez Guedes, en donde hay personajes que están venidos a menos en España, sufren una suerte de violencia, por supuesto ya no política, pero es una violencia que vamos a decir impacta a la subjetividad, ¿no? Hay personajes en esa novela que sufren toda pues un proceso de pobreza o de empobrecimiento que viene por esta idea de ser migrantes, ¿ok? Entonces allí hay una vivencia, sí, no del país de origen, pero sí del país en donde tú quieres reubicar el origen o quieres de alguna manera reestructurar tu origen, ¿ok? No sé si Sí. contesté ahí. Ok, hay otra pregunta de José Ferrer. Uh-huh. Dice, en el caso colombiano, ¿cuál puede ser el detonante para el paso del registro testimonial de la violencia a la ficcionalización de la misma? A ver, José. Eh, aquí, claro, es que hay que entender algo muy importante, ¿no? La violencia, y lo recalco, es un fenómeno social. Entonces, estamos de alguna manera tratando de ubicar un fenómeno social dentro de la literatura. Eso se puede hacer y lo estamos haciendo, pero hay que contemplar todo el entramaje político o histórico que da pie a estos conflictos. En el caso colombiano, el cisma de ellos prácticamente fue la muerte de Gaitán, pero la muerte de Gaitán fue en el 49, es decir, mucho tiempo atrás. ¿Qué pasa de ahí para acá? Pues bueno, que de alguna manera hay una rearticulación de cómo decir o cómo hablar, ¿no? De nuestra cultura. Y yo diría que en este caso, por ejemplo, claro, en la violencia de los 90, que tiene que ver con el sicariato, con el narcotráfico, hay una ficcionalización. Pero como de allí pasamos, por ejemplo, a la propuesta de Santiago Gamboa, hay una necesidad, ¿ok? De visibilizar qué pasa con aquellos que no han tenido voz en el conflicto. Esto es una cuestión o es una apreciación que viene un poco de mis lecturas, ¿no? Y José está haciendo aquí una investigación que está vinculada con su tesis. En ese sentido, es decir, en ese proceso en el que el conflicto, vamos a decir entre comillas, acaba, porque sabemos que hoy día eso no es así, hay una suerte de, bueno, de reestructuración de las funciones, ¿no? Quien era guerrillero, pues no puede ya ejercer, por decirlo así, lo que hacía. Y quienes han sido de alguna manera sujetos al terror de la guerrilla, pues sienten o de alguna manera dan cuenta de eso de una forma un poco más explícita. No quiere decir que hay tampoco muchos testimonios, hay uno que otro, y a partir de esos que hay, es que se ha ido tejiendo esta literatura del posconflicto. Pero el detonante para mí es el cambio, es la posibilidad de la paz, es esa brecha que se abrió políticamente cuando se quiso hacer el pacto de paz. Ese es el detonante. Bien, por los momentos no tenemos otra pregunta. Todavía tenemos unos minutos, así que si tienen dudas, por favor hagan sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas. Perfecto. No sé si respondí claramente tu pregunta, José. Dijo que sí. Ok. Ajá, Esteban nos envía una pregunta. Ajá. Hola, profe.
Representar la violencia entonces sería también una forma de visibilizarla. Hay unos mecanismos concretos de invisibilización del Estado, por ejemplo, con los que interactúa esta literatura. A mi juicio, representar implica visibilizar, sí. Decir, porque parece un poco paradójico. Bueno, pero si abrimos el periódico todos los días y vemos los muertos y vemos el conflicto, ¿eso no es visibilizar la violencia? Sí, es verdad, pero ese es, como dice Zizek, el entramado, ¿no? Lo que está por arriba. Entonces, estas novelas lo que hacen de alguna manera es develar que, bueno, esos muertos o esos conflictos que vemos son prácticamente un síntoma de algo mayor. Entonces, sí, esto es una forma de visibilizar el real problema que atraviesa el fenómeno en las distintas latitudes del continente. Si hay unos mecanismos concretos de invisibilización del Estado, por ejemplo, eh, en el caso, claro, yo diría que se ve, no sé si, no, a ver, no sé si es lo que quieres decir, si hay una suerte de censura por parte del Estado en la literatura. De ser así tu pregunta, mira, no que yo recuerde, en algún caso, por ejemplo, del Cono Sur, no, pero sí hay un dato curioso, ¿no? Si la pregunta va por aquí. Yo trabajé el complot para un texto, para una revista. Y en esa investigación tuve la oportunidad de hablar, ¿no? Compartir unos tweets con Centeno. Y en esa investigación, él, en su página también, reseñaba que luego de la publicación del complot, él había sido perseguido y que una de las razones por las cuales él se había ido del país es porque a él lo acusaban un poco de lo que había pasado después cuando el golpe de Estado, ¿no? Con toda la desaparición de Chávez y el regreso el 13. Entonces, por ese acoso y por su seguridad, él decidió irse, dicho por Centeno, y pedir asilo en Estados Unidos. Es el único, vamos a decir, caso, si es tu pregunta desde allí, desde la censura del Estado, que he conocido, vamos a decir, con claridad. ¿Listo? Ajá. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Qué referentes hay en el teatro venezolano de la literatura de la violencia? Bueno, a ver, mi experticia realmente es la narrativa. Sin embargo, creo que tan explícitamente en el teatro no conozco una obra clara, pero yo creo que el discurso de Cabrujas, por ejemplo, está muy orientado a la crítica social y es muy claro en ello, ¿no? Sin necesidad de hacer uso de los registros propios de la violencia, asesinatos, muertes. Hay allí un papel del teatro de Cabrujas que tiene que ver con una crítica social muy dura a la Venezuela del siglo XX, ¿no? Pero no conozco, la verdad que no conozco un referente en el teatro que haga hincapié en la violencia como parte de su discurso. Bien, por el momento no hay más preguntas y ya estamos sobre la hora. Tengo una pregunta acá. Bueno, es un comentario más que una Ok, pregunta. ok. Si quieres lo leemos, pero y si quieres aportar algo, damos unos Ok, minutos brevemente porque ya estamos sobre la hora. ok, Nelson perfecto. García comenta, de cierta forma, algunas novelas no hacen apología a la violencia. Por Ujú. ejemplo, las narconovelas no colocan como héroe al villano. Claro, eh, no tenemos en la narconovela un héroe y un villano, pero sí tenemos en la narconovela un síntoma social o una enfermedad social o sí, una sociedad
bueno, del ejercicio del delito, ¿no? Ampliamente. Entonces allí entran como novela de la violencia que son derivadas de este ejercicio del crimen que deviene generalmente en muerte, pero que además deviene en violencia sexista de género, ¿no? Ok, aquí estoy leyendo unos comentarios que colocan en el chat. Lorena, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando y los Ajá, estoy leyendo. ok. Sí, de uno de Esteban. Lo voy a leer para que quede registrado en la grabación. No sé si un mecanismo de censura directa, quizá habría que fijarse más bien en los medios de comunicación. Pienso en el rol de los medios y el Estado en una novela criminal de Volpi. Luego, Ajá. ajá, ¿quieres agregar algo allí o paso a Sí, la de... bueno, es muy particular, Esteban, el caso de Volpi, pero, por ejemplo, caso Colombia no hay, ¿ok? Todavía. Habría que registrar un poco, yo diría, en las dictaduras del Cono Sur, que es donde más se puede esto ver con claridad, y en la literatura que tiene que ver con las maras, ¿ok? Que sí ha sido un conflicto un poco, por ejemplo, para la novela del niño de Hollywood, entrar abiertamente a la sociedad, por así decirlo, porque tiene, bueno, una problemática que es latente, ¿no? Ajá. Y también Luis Vivas pregunta, ¿qué referencia se tiene sobre Brasil? Hay una literatura posterior a la dictadura brasileña, sí hay. Eh, no es o no ha sido para mí tan notoria su discurso, por eso tal vez no la incluí. Sí hay una literatura postdictatorial, pero es un tanto distinta y tiene unos rasgos muy particulares de la región, muy particulares de Brasil. Habría que puntualizar casos muy precisos. Perfecto. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por participar. Excelente tu ponencia. También queremos agradecer al Centro de Estudios en Línea por su apoyo y bueno, pues también a ustedes que han participado en esta presentación. Muchas gracias y que tengan feliz día. Vale. Gracias a ustedes y gracias por escuchar un poquito de esta investigación.